Tú eres el Hijo de Dios. Hola queridos hermanos, hoy nos encontramos a miércoles 1 de septiembre. Escucharemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. También recordemos el llamado que nos hace la Santísima Virgen María todos los miércoles y los viernes a hacer ayuno, a pan y agua todo el día. Es una práctica bastante olvidada en Occidente, pero la Iglesia siempre ha ayunado desde sus orígenes, porque Cristo ayunó, porque María ayunó. Los apóstoles también ayunaron y tiene su sentido y su razón de ser. Y de hecho, además, Su Santidad el Papa Francisco nos ha estado invitando con ocasión de la violencia que ha crecido en Afganistán a que incrementemos la oración y el ayuno. En este caso, pues quien ayune ya miércoles y viernes, pues pienso que podrían hacerlo con un poco más de amor, ¿no? Y orar un poquito más. Pues bien, vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, hermanos, pues escuchamos este Evangelio que es de San Lucas. Seguimos, es la continuación del Evangelio de ayer. Sabemos que Jesús está en Cafarnaúm, que era el lugar donde él se había establecido, y ahí vivía también Pedro. Entonces, en esta ocasión vemos cómo Jesús sale de la sinagoga en la que había estado ayer, donde había liberado a aquel poseído del demonio, y hoy Jesús sale. Ayer mencionaba, no sé si fue en la misa o fue aquí en el audio, que el padre Francesco Bamonte, en un texto que elabora, ahí explica con claridad
porque es distinta la relación que tiene Jesús con aquellos a quienes sana de sus enfermedades, con aquellos a quienes libera de alguna posesión demoníaca. Esto porque algunos que se llaman teólogos olvidan una verdad de fe importante, que es la existencia del demonio, y lo confunden con enfermedades, aduciendo que era una forma de escribir del escritor sagrado de aquel tiempo que confundía la enfermedad con demonios. Pero no es así, obviamente que no. La Iglesia nunca lo ha entendido así. Por eso tenemos que leer el catecismo, tenerlo como base, el catecismo de la Iglesia Católica, y cotejar la Sagrada Escritura con el catecismo. Cuando, por ejemplo, en la explicación del Padre Nuestro en el catecismo, en la última parte, cuando decimos y líbranos del mal, ahí nos explica el catecismo que fundamental o principalmente cuando decimos eso, le estamos diciendo a Dios, líbranos del malo. Y ahí te empieza a explicar quién es ese malo al que nos referimos, que obviamente es el demonio, que es un ser, es una persona, es un ser personal, es un espíritu angélico, una persona angélica corrupta. Bueno, y hoy vemos cómo Jesús trata a una persona enferma al principio del Evangelio, que es la suegra de Pedro. Cuando él entra en la casa de Pedro, ahí está su suegra. Tenía mucha fiebre. Jesús se dirige a la fiebre ordenándole que se retire, y se retira la fiebre de ella. O sea, y bueno, ella queda sana y se pone a servirles. Creo que hay muchas cosas que decir. Primero, ¿por qué hay una suegra ahí en casa de Pedro? Porque muy seguramente pues hay una esposa. O sea, muy seguramente Pedro tenía esposa. Entonces, para aquellos que les cause ruido, el celibato dentro de la Iglesia Católica comenzó más o menos en el siglo IV aproximadamente, y es una norma disciplinar que la Iglesia adoptó, y también que está enraizada como imitación más profunda de la forma de vida del Maestro. Por eso la Iglesia adopta el celibato, y es algo maravilloso que ha formado parte de la Iglesia por muchos siglos, enraizado en la Sagrada Escritura. Jesús ha venido al mundo y inaugura esta forma de vivir de la virginidad por el reino de los cielos. Y pues quien quiere vivir el sacerdocio ministerial, pues aquí en Occidente, pues sigue al Maestro en el celibato. Y por eso, bueno, pues sí, muy probablemente Pedro tenía esposa, ¿no? Pero ya fue luego que la Iglesia adoptó esta norma disciplinar que ha dado muchos frutos. El problema no es si el sacerdote se casa o no se casa, sino cómo cuidamos el corazón, o cómo dirigimos nuestro corazón, o quién habita principalmente en nuestro corazón como el centro de él, que debe ser Dios, Jesucristo, ¿no? Bien, y otra cosa es que también esta suegra de Pedro, una vez que queda sanada,
e inmediatamente, dice el Evangelio, se puso a servirles. Y esa actitud también es para nosotros pues un ejemplo porque Dios muy seguramente a todos nos ha bendecido con algún milagro o algún don maravilloso de librarnos de algún gran peligro o de sanarnos de una terrible enfermedad. Y eso, ahí es donde nosotros hemos de ver pues el amor de Dios. Decía el padre Carlos Spahn en Frisidim que en nosotros el amor no tiene la iniciativa, realmente siempre la iniciativa la tiene Dios. ¿Y cómo es que podemos llegar a amar a Dios? Pues solamente viendo en nuestra vida y reconociendo, dándonos cuenta en concreto cuáles han sido las intervenciones de Dios en nuestra vida para suscitar en nosotros la actitud del agradecimiento que tanto predica el padre Santiago Martín, y entonces agradecidos ponernos a servir a Dios y a nuestros hermanos por amor a Dios. Entonces el amor en nosotros viene siendo una consecuencia de sabernos amados por Dios primero. Y aquí pone el ejemplo la suegra de Pedro, que se pone a servirles. Después, en la tarde, al meterse el sol, muchas personas le llevan a Jesús enfermos para que los sane, y Jesús los sana. Y también libera a algunos poseídos por el demonio, dice por ahí. Así que bueno, pues recordemos en este tiempo que estamos viviendo, tiempo ordinario en el que acompañamos a Jesús en su ministerio público, recordemos que el Señor Jesús está vivo. Él está vivo. Queridos hermanos, Jesús está vivo, está resucitado, es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Y es el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue haciendo lo que hizo hace más de 2000 años. Sigue sanando enfermos, sigue liberando poseídos y sigue anunciando el reino a través de su iglesia. Así que tengamos fe en nuestro Señor, que vive en medio de nosotros, y continuemos también nosotros como su iglesia ese ministerio que Él ha iniciado, cada quien dentro del lugar que nos corresponde en el cuerpo místico de Cristo, que somos la iglesia. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.